Buenas tardes. Vamos a comenzar en esta tarde con nuestro devocional, sino antes orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da conectarnos nuevamente un miércoles más. Padre Santo, bendito Jesús, te damos gracias, amado Dios, en esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que has derramado, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras familias, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que juntamente con nuestros hermanos, Señor, que ya están conectados, Señor, podemos tomar este tiempo de devocional, Señor, que tú seas hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, a través de ella, Señor, nuestra fe aumenta, Señor, nuestra vida sigue siendo restaurada, sanada, cada área de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que sea de bendición, Señor. En esta tarde bendice la vida de mi esposo, Señor, quien es el que va a compartir, Señor, este mensaje, Señor, que tú seas usando su vida, usa tus labios, Señor, y que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea para edificación de tu cuerpo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde el devocional que hoy va a compartir mi esposo lleva por nombre Libertados por Cristo. Y el pasaje con el cual va a iniciar este devocional se encuentra en Gálatas 5, 1. Y la palabra de Dios dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Buenas tardes, Dios les bendice, espero que estén bien ahí en sus hogares y gracias por permitirnos entrar a sus casas por este medio, ¿verdad? Pues espero que, o sea, los que vayan a recibir este devocional sea de bendición, ¿verdad? Porque ese es el plan, que sea de bendición para las vidas y empiece a transformar vidas, ¿no? Entonces aquí el título, dijo mi esposa, es Libertados por Cristo, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que somos libres de todo, o sea, si tú haces preguntas, habrá quien, no, yo no tengo ningún problema, yo soy libre, y no, y cuando tú te das cuenta, pues no, todavía hay cosas que tenemos que entregar al Señor, ¿no? Hay cosas que todavía nos atan, ¿va? Y aquí dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Ojo, no estoy diciendo que es un libertinaje, ¿no? La libertad en Cristo es que tú puedas tomar tus decisiones, pero conforme a lo que el Espíritu te está guiando, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque si el Espíritu te empieza a guiar, ¿qué va a pasar? Vas a bendecir a los demás y vas a glorificar el nombre del Padre, ¿verdad? Pero fíjate, dice, está pues ya firmes, o sea, nos está diciendo ya, ¿cuánto tiempo se te dice? ¿Cuánto tiempo se te exhorta y no entiendes? Ya está firme en la libertad que el Señor te dio, dice, y ya no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir el yugo? Yugo todos sabemos que es una madera que se le pone a los animales, a los bueyes, para que caminen en un solo lugar. Una sola En dirección. exactamente, en una sola dirección. Y eso es lo que te dice aquí, ¿no? Ya no estés sujeto a ese yugo de la esclavitud que te llevaba a la perdición, ¿verdad? Entonces, eh, el yugo fíjense lo que encontré, el yugo puede referirse a cualquier tipo, tipo de vínculo o carga que limita la libertad de una persona. ¿Ya viste? Entonces, es un vínculo que los limita, ¿verdad? ¿Qué nos puede hacer tener un limitante para ser libres verdaderamente en Cristo? El Pues nuestros enojo. deseos, el enojo, nuestras pasiones, eso hace que nosotros no seamos libres, a que podamos ser libres, ¿no? Y estar en la libertad con que el Señor nos... Entonces, aquí nos está haciendo una exhortación. Eso quiere decir que si nosotros estamos todavía con ese vínculo del viejo hombre o con cosas que nos agradaban en el pasado,
no podemos estar firmes. No podemos estar firmes porque todavía estamos sujetos a ese yugo. Hay que analizarnos y cada quien va a saber en qué estamos todavía esclavizados. ¿En qué área tenemos ¿En que qué ser área? libres? ¿En qué área, como ahorita dijo mi esposa, en qué área nos lleva con ese yugo que teníamos con el mundo, con nuestras pasiones, lo que tú tengas? Analiza y ve qué es lo que te está llevando todavía a la dirección que no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que nos está llevando? Entonces, la libertad, todos quieren ser libres, ¿no? Sea tanto espiritual y en lo secular, ¿no? Es que aquí en el mundo pues, hay personas que no les gustaría estar presos, ¿verdad? Entonces, la libertad es un tema poderoso, ¿verdad? En la vida de un creyente. Es un tema de los más poderosos en la vida del creyente. Ya vimos, ¿no? En Gálatas 5:1, que es nuestro texto base, Pablo nos recuerda, ¿verdad?, la importancia de permanecer firmes, que ya no te muevas para acá, que ya no te vayas otra vez a lo que te agradaba antes, a lo que tú disfrutabas, ¿verdad? Dice ya, quédate firme, ¿no? Quédate firme en esa libertad, dice el versículo, que Cristo te ha otorgado. Entonces, esta libertad no es solo un concepto espiritual, sino una realidad que transforma nuestras vidas y nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú eres libre de verdad espiritualmente, por eso dije que no es un concepto nada más. Cuando tú eres libre verdaderamente, empieza a ver a las personas de enfrente que tú haces cambios ya diferentes en tu vida, que ya no actúas como antes actuabas. Entonces hoy dice la gente que te conocía de una o de otra manera, dice, no, hay un cambio, ¿no? En esta persona. ¿Por qué? Porque está luchando por dejar ese vínculo, como hace rato lo vimos, que nos seducía, ¿verdad? Que nos atrapaba para estar todavía Sujetos. sujetos a ese yugo de esclavitud que era el mundo, ¿verdad? Unos puede ser, hay gente que le gusta Vicio. pelearse, hay gente que le gusta el vicio, hay gente que le gusta el chisme, hay gente que le gusta murmurar, hay gente que le gusta ofender, insultar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la libertad aquí es un concepto poderoso en la vida de un cristiano, en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo nos ha liberado de esas cadenas del pecado. Nos está diciendo, tú ya eres libre, ya no vuelvas a regresar. En un estudio que dimos mi esposa ya hace poco o con unos hermanitos que queremos mucho, les dábamos un estudio y le hablaba y decíamos que Satanás siempre te trae tu pasado a tu presente. O sea, tú estás caminando y dices, yo ya voy bien, ¿y qué hace Satanás? Te trae el pasado. Si tú eres así, y tú eres así, y tú eres así, ¿por qué? Porque él quiere detenerte. Él quiere que estés preso. Él quiere que estés bajo, Cautivo. cautivo y bajo ese yugo de esclavitud todavía. Quiere que estés en ese yugo donde constantemente que este mundo nos presiona, ¿verdad? ¿Quién nos presiona este mundo? A seguir sus reglas, a seguir sus tradiciones, ¿verdad? Pero Pablo aquí nos recuerda que la verdadera libertad que es un regalo de Dios. ¿Y cómo te dio ese regalo? Lo obtuvimos a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? A través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahí tú y yo fuimos libres. Libres. Y tú puedes ser libre si hoy te decides a conocer a Jesucristo, ¿verdad? A reconocer tu pecado delante de Él y decirle, yo ya no quiero estar más preso en mis pecados. Quiero ser libre por tu sangre preciosa. Entonces, cuando Pablo dice, estad pues firmes, nos está llamando a qué? Nos está llamando a permanecer en esa libertad,
a no dejar que las corrientes de las culturas o las enseñanzas erróneas que nos arrastren, ¿verdad? De vuelta a una vida de esclavitud. Por eso hablábamos hace ratito, ¿no? Satanás siempre te tiene tu pasado ahí. En el momento que tú dices, ya la hice, Satanás te vuelve a atacar. ¿En dónde te ataca Satanás? Aquí. Por eso te trae tu pasado, porque no quiere que seas libre. Entonces, Voy a leer Romanos 12, ajá, 1, 12, 2, perdón. por favor. Voy a leer Romanos 12, 2 acerca de lo que está compartiendo mi esposo, ¿verdad? Que nuestra mente tiene que ser renovada, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis A este a siglo. este siglo, sino No. que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo debe de estar nuestro entendimiento? Renovándose día con día, minuto a minuto. Pero no es por tus fuerzas, no es porque yo, pues entonces ya no voy a decir groserías, no, es bueno, ya no voy a tomar, también es bueno. Pero lo único que te puede renovar tu entendimiento es el Espíritu de Dios llevándote a la Escritura. Es la única que te puede transformar, dice, Por medio de la renovación. para que tú compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Estamos hablando que cuando que Satanás no quiere regresar al yugo donde teníamos ese vínculo, ¿verdad? Donde nosotros nos sentíamos, no estoy haciendo nada malo, yo no he pecado, yo no he tomado, yo no he hecho, y nos sentimos muy santitos, pero la salvación, perdón, no es por obras, es por la gracia del Señor. Es por ese sacrificio perfecto en la cruz de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Que nuestro pensamiento, ¿qué dice? Debe de renovarse día con día. Entonces, hoy lo que te viene a la mente, antes de que tú hagas, dice, compruébalo para que lo compruebes cuál sea la voluntad de Dios. Compruébalo si lo que tú estás pensando hacer le agrada a Dios. Si es conforme a la voluntad de Dios y vea las escrituras y dice, pues a ver, no, no, creo que esto no. Por eso dice, compruébalo. Si lo que te está viniendo a la mente, compruébalo si es mío o es de ese yugo de tu pasado. Si quieres retroceder, compruébalo, porque yo te estoy diciendo en este día que estés firme en esa libertad que Cristo te dio. Te está diciendo, pero cuando te viene en la mente, ya no, ya quiero quedarme, ya quiero suspender, ya quiero, decía la pastora el domingo pasado, ya quiero tirar la toalla y dice, compruébalo con las escrituras si esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Por eso dice que tu mente tiene que ser renovada día y día. Ahora, ¿qué significa esto en nuestra vida diaria? Significa que no debemos permitir que el legalismo o las expectativas humanas nos priven del gozo y la paz que Cristo a ti y a mí nos ofrece. Entonces, ser libres en Cristo significa que ya no estamos sujetos a qué? A las exigencias de la ley que nos condenaban, sino que hemos sido liberados y salvados por la gracia de Dios, por ese regalo que el Señor nos ofreció. Nos ofreció un regalo hermoso, no lo desprecies, no lo eches a un lado. ¿Qué dice Efesios Amor 2:8, por favor? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces somos salvos, ¿por qué? Gracias a algo que tú no, ni yo merecíamos. Él te regaló la gracia, pero hay un medio. Pero para que tú puedas recibir ese regalo, hay un medio. Debes de creer. Y hay un versículo, dice que lo voy a parafrasear, dice que los que se acercan a Dios es necesario que crean que le hay Y que es y que Él es galardonador
de de todos los todos que le los que buscan. le buscan. Entonces, ¿qué es un galardón? Es un regalo, Ujú. es un regalo, pero es necesario que tú lo creas. Muchas veces hay personas que se acercan a Dios, pero con duda, ¿pero será? O se acercan a Dios nada más para recibir una sanidad, para decir lo que sea, pero con incredulidad. Y dice, pero es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero es necesario. El medio para que tú seas salvo es creer. Creer es depositar tu confianza plenamente en Cristo y decir, Señor, aquí estoy. No sé qué está pasando, pero yo soy libre en Cristo. Hoy me lo estás diciendo, que yo soy libre y que es necesario creer que Ok. tú estás, que existes. Y yo lo creo. ¿Va a salir algo? Nada más para los que apuntan, ¿verdad? El versículo que compartía mi esposo es en Hebreos 11:6, ¿verdad? Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no crees, es imposible que tú le agrades a Él. ¿Cómo te acercas a mí a pedirme esto si Si no no crees en crees, mí? Imagínate un ateo. Sin fe, sin que tú creas, sin que tú deposites toda tu confianza en mí, es imposible que tú te acerques a mí. ¿Por qué es imposible? Porque ya lo vimos, ¿no? Porque si tú quieres acercarte, tienes que creer que yo estoy, que yo existo. Entonces, ser libres en Cristo también implica una responsabilidad, que es lo que muchos no queremos, la responsabilidad. No se trata de solo de liberarnos de las normas y rituales del pasado, ¿verdad? Sino de vivir que una vida en santidad, que refleje el amor y la justicia de Dios en nuestra vida. La escritura dice, ser santos porque yo soy santo. O sea, santidad es una persona diferente, apartada, dice, en otras palabras, dice, porque yo no soy igual que tú, no te puedes acercar, lo acabamos de leer, a mí, porque yo no soy igual. Tú tienes que reflejar el amor, tu amor, no, el amor de Cristo y la justicia de mía, dice, de Dios en tu vida. O sea, ¿por qué te ve Cristo a ti? ¿Por qué me ve Cristo a mí? Si estoy inmundo en cierta manera. Yo sé que dice, tú ya estás limpio por la palabra que os te he dado. Sí, yo lo sé, pero sigo equivocándome. Tú no te equivocas. Y si te equivocas, pecados, errará el blanco. Pero tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Nos podemos acercar al trono de la gracia y tú alcanzas el oportuno socorro. si confesamos Sí, nuestros pero si pecados. confiesas tu pecado, si te arrepientes de tu pecado, si amas verdaderamente como ama. ¿Y por qué nos ve Dios? Porque ve a Jesucristo en tu vida y en la mía. Y aún así como estamos, Él nos ve terminados. Decía mi esposa hace 8 días, ¿no? De moldearme a tu imagen, ¿no? Ujú. Que necesitamos ser moldeados para parecernos a Él. La plata, decía, ¿no? Que se pone en el fuego y cómo sabes que está la plata ya lista cuando tu rostro se refleja en la plata. Y Dios ya nos ve así, porque ve a Jesús en cada uno de nosotros. Por eso dice, sé santo y refleja el amor de Cristo y la justicia de Dios en tu vida y en la mía. Entonces, eso es vivir con un propósito, ¿ah? Hay mucha gente o muchos cristianos que viven sin propósito. Nosotros tenemos que vivir con propósito y rechazar las prácticas que nos desvían de la verdad del Evangelio. Ahora, ¿verdad? El versículo también nos dice que no estemos otra vez ¿qué? Sujetos al yugo de la esclavitud. Ya lo vimos qué quiere decir yugo, ¿verdad? Algo que nos conectaba, que era un vínculo fuerte que nos cuesta, por eso a la gente le cuesta trabajo reconocer sus pecados, porque ya se hizo parte de su vida diaria.
están sobre ese yugo, entonces no, ellos no se ven, no se sienten pecadores delante de Dios. Muchos evangélicos cristianos también no se sienten pecadores delante de Dios, porque hay un yugo. Entonces, este yugo puede manifestarse de muchas formas. Ojo, fíjense cómo se puede manifestar este yugo de esclavitud. Pon atención y examínate. Puede manifestarse de muchas formas. Pueden ser unos la culpa, otro puede ser por la condenación, otro por la falta de perdón, otros puede ser por la ansiedad o falta de fe. Es imposible, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Otro puede ser por el rencor o puede ser por miedo, etcétera. Pon ahorita en tu corazón lo que ahorita, si tienes una situación, es un yugo. Si algo, la incredulidad también es un yugo. ¿Qué es lo que te está pasando en este momento? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y tú. Eso es un yugo que no te deja ser libre. Entonces, eso puede, esta situación de miedo, culpa, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que puede hacer en nuestra vida? Puede atraparnos de nuevo, puede atraparnos de nuevo, ¿eh? Y llevarnos a vivir en la carne nuevamente. El pastor ha dicho muchísimas veces que el Espíritu Santo, y es verdad, ¿eh? Que el Espíritu Santo no puede tener comunión, no puede comunicarse con la carne. Por eso lo leímos, que nuestra mente debe ser renovada, renovada, renovada y transformada por medio de su palabra. Y dejar que su Espíritu Santo haga y termine la obra en cada uno de nosotros. Porque el Señor dice que lo que empezó en tu vida y lo que empezó en mi vida, Él lo va a terminar. Él no deja nada a medias. Pero si nosotros empezamos a dejar ir a la iglesia, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de no estudiar la Biblia, empezamos a dejar muchas cosas, nos vamos a ir enfriando poco a poco y sin que te des cuenta, quedas atrapado de nuevo. Y si quedas atrapado de nuevo, ya no vas a querer vivir una vida espiritual. Ya no te va a interesar orar, ya no te va a interesar ir a la iglesia, ya no te va a interesar leer las escrituras, ya no te va a interesar tener una comunión sana con tus hermanos de la iglesia, porque quedas atrapado nuevamente y vives nuevamente en la calle, en la carne, perdón, en la carne. Entonces, aquí es una invitación y una pregunta en este momento. ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Estás en la carne, bajo ese yugo? ¿O eres libre con la libertad que Cristo te dio? Entonces, sin embargo, Pablo nos exhorta a permanecer firmes, a resistir la tentación de volver a las viejas costumbres que nos atan. Hay un versículo, creo que es Santiago, ¿no? Someteos a Dios, ¿sí, Santiago? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Fíjense, está primeramente, sométete, sométete a Dios. Si la carne te está ganando, dice, sométete a Dios. Ya no quiero ir a la iglesia, sométete a Dios y camina, sigue, mantente firme, resiste al diablo, a lo que te está mintiendo aquí en la mente, dice, y si tú sigues siendo firme, dice, Satanás va a terminar por decir, ya no puedo, ya no puedo atacarlo con esas costumbres que a él le agradaban, ya no puedo atarlo. Pero ¿cuánto cristiano ha renunciado? ¿Cuánto cristiano evangélico, digo cristiano evangélico porque todo el mundo se dice cristiano, pero cuánto cristiano evangélico empezó muy bien en estudiando, yendo a la iglesia, participando en la alabanza, en la prédica, en la enseñanza, etcétera? Y de repente se empezaron a enfriar, empezaron a dejar, ya están en la carne. ¿Cuántos volvieron a ser atrapados?
¿Qué dice? Seducidos. ¿Mande? También Seducidos por su concupiscencia, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas, amor? 5, 7 y 8, por favor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Pon atención, hermano. Si hay una situación en tu corazón, es mejor que hoy le digas, te rechazo en el nombre de Jesús y lo arranco de mi vida, de mi corazón, porque yo quiero ser libre. Ya no quiero estar atado en ese yugo de esclavitud. Dice, nos está llamando, exhortando fuertemente Pablo en Gálatas. Dice, vosotros corrías bien, corríamos, ustedes corrían bien, estaban trabajando bien. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué te estorbó para que tú sigas obedeciendo la verdad? Si estabas muy bien trabajando, si estabas bien animoso, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te pasó a ti? La respuesta es sencilla, porque te desconectaste de Dios, ¿no? Luego dice, esta persuasión, ¿qué quiere decir persuasión? Esta seducción, este convencimiento, esta incitación a regresar a tu vida pasada. Discúlpame, porque hay muchos que dicen, no, no creo que Dios, y siempre dicen que es que Cristo me hizo libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto, dice, esta persuasión, esta seducción o convencimiento o incitación, dice, perdóname, pero no procede de aquel que nos llama, no procede de Dios. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te estás enfriando? ¿Por qué ya no quieres trabajar igual? ¿Por qué no quieres comprometerte? Recuerda, ¿estás siendo seducido? No recuerdo bien el versículo que dice que seduce nuestra concupiscencia, por tus propios deseos, está siendo seducido. Y si después de que, parafraseado, después de que da luz, es pecado. A ver si lo puedes buscar. Dice, después de que da luz, esa seducción, palabra mal, palabra ahorita lo busca a veces, dice, es pecado. Y como es pecado, eso no proviene del Señor. Tú estabas trabajando bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Para que regreses a ese yugo de esclavitud. ¿Qué te convenció? ¿Qué te incitó a pisotear la sangre de Cristo? Es vital. Santiago, Es vital para nosotros como hijos de Dios que estemos atentos a las influencias externas que pueden intentar alejarnos de la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué te toca a ti y qué me toca a mí? Estar atentos. A estar atento a esas influencias del mundo que pueden intentar hacer que yo rechace a Cristo. Este yugo de esclavitud también se manifiesta cuando intentamos ganar la aceptación de Dios como a través de nuestras obras. Es que yo hice esto, es que hice el otro, es que no se vale, pero queremos agradar a los hombres. Y creemos que vamos a tener la aceptación de Dios. No sé si sea A ver, Santiago 1:15. Entonces la es concupiscencia, léelo fuerte, por favor. Es el que hace ratito decía que de luz a pecado. ¿Qué es Santiago que ama? 1:15. Fuerte. Entonces la concupiscencia, Tu deseo. después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, fíjate, la concupiscencia es el deseo. Deseo. Está aquí en la mente primero. Ese deseo dice, y después de que en otras palabras dice que ya lo haces, da luz al pecado. Y el pecado dice, da la luz a muerte. No puedes tener comunión con Dios con pecado. Entonces, tenemos que estar atentos de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Tenemos que estar atentos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor.
Ya no podemos dejarnos llevar por tradiciones. Ya por eso es necesario estudiar. Por eso los pastores nos invitan a que estemos estudiando, a que estemos discipulándonos. ¿Para qué? Para poder detectar también a esos falsos maestros que alejan a los hijos, a las ovejas del verdadero evangelio de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:8, amor? Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, tenemos que estar atentos. Muchos, ya en este tiempo hay mucha filosofía hueca y sutilmente las intenta meter Traducir. en muchas iglesias, según sus tradiciones. Entonces, la libertad nos llama a qué? Nos llama a despojarnos de todo lo que nos ata a nuestra pasada manera de vivir, la cual, ya lo vimos, nos impide vivir plenamente en Cristo. ¿Verdad? ¿Qué dice Gálatas 2:20, amor? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice, mis pecados quedaron crucificados. Ahora Cristo está morando en mí. Hablábamos del espejo, ¿ah? Hasta que se refleja a Cristo en mí. Dice, ahora lo que yo hago en mi carne, glorifica al Señor. Ahora ya no disfruto o hago cosas que al mundo le agradaban. Ahora mi carne se sujeta al Espíritu. Entonces, Cristo también nos liberó, ¿verdad?, de la condenación. Romanos 8:1 que dice, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al ¿Se Espíritu. fijan? Ya no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús en este momento? Si estás en Él, ninguna condenación dice. Nada te puede condenar. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si lo que tú piensas o haces o te sale o ves está conforme a la carne, dice, tú no estás conforme al Espíritu. Pero si no andas conforme a la carne y rechazas lo que sabes que no le agrada al Señor, entonces tú estás agradando y glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque andas conforme al Espíritu. Entonces, esto es un recordatorio de que a pesar de nuestras fallas, ¿tú no tienes fallas? Yo sí, todavía tengo fallas. Pero no quiere decir que tengamos que estar en una misma y en una no. Eso ya es necedad. Tengo fallas, tengo debilidades, ¿sí? Y eso no nos condena. En Cristo encontramos gracia y perdón. Ojo, quiero aclarar porque puedes decir, espérame, estás diciendo una barbaridad. No, no estoy hablando de un permiso para pecar, ¿eh? No abusemos de la gracia que nos dio o que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es que te equivoques y vayas y te arrepientas de tu pecado y Él te perdona, y otra cosa es que lo practicas, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así lo dice la Escritura, yo no lo estoy diciendo. Entonces, la libertad que Pablo menciona no es una libertad superficial aquí por encimita o libertina, es una libertad que proviene de una relación genuina personal con Jesucristo. Que disfrutes buscarlo, que anheles conocerlo. ¿Qué dice Romanos 6:22, amor? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Algo bien importante, ¿no? Y una persona que quiero mucho me dijo esta parte, el fruto dice, mas ahora que habéis sido tú libertado del pecado, o sea, que te sacó del pecado y te hice siervo mío, tienes ahora por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. El Señor te santificó y puso su Espíritu Santo para que des fruto. Amor, templanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, etcétera, ¿no?
Dice, y si tú lo haces y se refleja, dice, tienes como fin, tu fin, ¿sabes cuál es? Pues la vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, esta libertad implica un cambio radical en nuestra identidad. Decía a los adolescentes, es un cambio de estado, te quita de la muerte y te cambia a un estado de vida. Estábamos vivos, pero muertos delante de Dios. Hoy estamos de aquí, de la muerte, nos dio la vida. ¿Sí? Entonces, es un cambio radical, ¿verdad? Ya que ya no somos esclavos de ese pecado, sino siervos de Dios, llamados a vivir en santidad. Por eso es necesario buscar la santidad, buscar apartarse para Dios y que podamos ser tú y yo un vaso útil para su servicio de Él. Romanos 6:18, ¿qué dice? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la Amén. justicia, perdón. Entonces tú ya fuiste libertado, ya eres libre, pero eres mi siervo. Los hijos de Dios ya no estamos atados al poder de pecado. Lee la trama. Sino, ¿por qué? Porque Cristo rompió esas cadenas. Si tu Señor ya ha roto cadenas que te han estado atado, vive libre, porque te dio a ti el poder, ya lo vimos, de vivir en justicia. Vamos a leer Isaías 61:1 de la NTV, por favor. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces, para eso el Señor Jesucristo vino, para ponernos, cuando nosotros estábamos presos, cuando nosotros en el pecado estábamos atados espiritualmente y teníamos un destino que era la muerte, la separación eterna de Dios con el hombre, vino Jesús a libertarnos, a proclamar su palabra a lo que estábamos encerrados en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué pasó en ti y en mí? Nos dio la libertad que tú y yo necesitábamos. ¿Qué dice 8 Juan, perdón? 8:36, amor. 8:36. Así Así que, que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. si te libertó Cristo, ¿eres libre o todavía te sientes atado? Analízate. Entonces, también aquí Pablo nos exhorta a que dice, a estar firmes. Esto implica una acción consciente y deliberada. O sea, la vida cristiana no es pasiva. Requiere que tú y yo tomemos decisiones activas para resistir ¿qué? Las tentaciones, para no volver al pasado y ser esclavo nuevamente. Esto se logra a través de qué? De que tú eres muy fuerte y aguantas todo y toda la situación tú las sobrepasas. No, esto se logra a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios y guía de su Espíritu Santo que nos lleve a la rendición diaria a Cristo Jesús. ¿No? Dice Pablo 4:3, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú solo no puedes. Necesitas a Cristo en tu vida para poder salir de esa situación que tú sientes que ya no puedes más. Es nuestra dependencia en Cristo donde encontramos que la fuerza para permanecer firmes en su libertad. Un hijo de Dios ya no puede decir y no puede decir depende de Cristo. No hay llaneros solitarios. Un hijo de Dios depende completamente de Cristo. O también fíjense, la comunidad de los creyentes, o sea, la iglesia también juega un papel crucial en este proceso de la libertad en Cristo. Ya lo hablamos anteriormente y no lo voy a comentar de nuevo, ¿no? Porque nos enseña que la palabra de Dios, que cuando vamos o veamos a un hermano, perdón, desanimado, ¿qué nos manda la palabra? Que lo estimulemos a seguir adelante, pero en amor, Lo no animemos. criticándolo. Muchas veces en vez de estimularlo
en vez de animarlo, lo tratamos de tronar. Yo le decía una vez al pastor, eh, en los cristianos nos decimos que somos un ejército, pero somos el ejército, el único ejército, yo lo escuché, no es mío, le decía, somos el único ejército Que que da da baja a su propio. a sus propios soldados. Qué triste, ¿no? Sí, porque en vez de ayudarlo, le Ujú, ponemos el pie para que caiga. exactamente. Entonces, ¿qué nos toca? Animarlo. Si ya no se congrega, pues visítalo, no lo critiques, visítalo. Si él no quiere, ya es él y el Señor, pero tu obligación, mi obligación es visitarlo. Invítalo a la iglesia, invítalo a los discipulados, invítalo a las oraciones. Si él no quiere, su decisión. Él tiene que dar cuentas, pero tú y yo tenemos que dar cuentas también. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 al 25, amor? Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se Sí. acerca. Hoy te vas a decir, ay, dice exhortarnos, hay que regañar. No, exhortarnos, búscalo, es Una una invitación. invitación. Te invito, te invito. Entonces, al reunirnos con otros cristianos nos recordamos mutuamente la libertad que tenemos en Cristo y nos apoyamos, ¿verdad? En la lucha con cualquier forma de esclavitud espiritual. Por eso es necesario decir, necesito oración, necesito que me apoyes en oración. Es importante entender que la libertad en Cristo no es libertad para hacer lo que tú y yo querramos hacer. Si no quiere decir la libertad en Cristo, es amar y servir a los demás en amor de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 5:13, amor? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Amén. solamente que no Oiga, uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. fíjate, ¿a qué fuiste llamado tú? ¿A qué fui llamado? A chismear, a pelear, a querer bajar al que esté enfrente. Dice, no, tú fuiste llamado a libertad. Dice, solamente que no uses esa libertad para ocasión de la carne, para ocasión de tropiezo, sino sirve en amor. Entonces, aquí tenemos que reflexionar. Hermano, hermana, amigo, no sirvas de piedra de tropiezo a un hermano, porque la escritura es clara. Más le vale dice, que no sirvan de piedra de tropiezo. Y se avienten, se aten una piedra de molino y se avienten a lo profundo del mar. Más te vale. Entonces, la verdadera libertad se manifiesta en nuestras acciones hacia los demás al servir y amar a nuestros hermanos. Reflejamos así el amor de Cristo. Entonces, te invito a que reflexiones sobre las áreas de tu vida y examines dónde quizás en este momento tú te sientes atado o atada espiritualmente. Examínate. Y te hago una pregunta para que te examines. Y yo también, ¿verdad? Hay patrones de comportamientos, pensamientos o incluso relaciones que te están llevando a una vida de esclavitud. Vuelvo a repetirlo. Hay patrones de comportamiento, pensamientos o incluso relaciones que te están llevando a una vida de esclavitud. Analízalo. Si tú identificaste algo en tu vida en este momento que sabes que no le agrada a Dios, te recuerdo que Cristo vino a libertarte de esas ataduras. Tú eres el único o la única que puede tomar una decisión. El Sí, pastor dice también muchas veces, y lo creo, nosotros somos de decisiones. Es tu decisión. Y ya para terminar, te voy a dejar con 5 puntos importantes. Son un poco larguitos, ¿no? Primero, identifica
si estás en libertad de Cristo. Examina tu vida. Examínate en este momento si tú estás solo o sola y examínate. Examina cómo está tu vida. Identifica si tienes ataduras. Y reflexiona sobre las áreas de tu vida donde te sientes que aún hay ataduras. Porque tú quizás digas, yo ya, yo ya no, este pasado de muchos años, yo ya lo entregué. Pero cuando tú lo hablas, hay un problema aquí. Empiezas a llorar o se te empieza a notar. Y todavía eso es que estás atada o que estás atado. Identifícalo. Tómate un tiempo en oración para pedirle a Dios que te muestre. También que te muestre si hay más áreas en tu vida en la que tú estás atado espiritualmente para que Él te pueda liberar. Tenemos que ser específicos. Punto número 2. Establece límites. Una vez identificados, si ya los identificaste, considera y establece límites claros que te ayuden a mantener firmes, te ayuda a mantenerte firme en la libertad que tienes en Cristo. ¿Por qué digo firmes? No, yo hasta aquí llego, ya más para allá no. Pon límites. Confiesa y entrega tus luchas a Dios y entrega esas cargas a Él. ¿Qué dice? Bueno, yo lo leo. La Biblia dice, primero de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si ya lo identificaste, confiésalo. Dilo, Señor, yo pensé que no, ya había quedado libre de esto, pero hoy entendí que no. Hoy te lo confieso y te lo entrego, porque dice tu palabra que yo tengo que poner en ti o sobre ti toda ansiedad, porque tú tienes el cuidado de tus hijos, de nosotros. Punto número 3. Ten comunión con otros. Comparte también tus luchas. Por eso hace ratito hablamos de orar, ¿verdad? Que es necesario que diga, necesito oración. Comparte tus luchas, pero también identifica con quién lo hablas. Con tu hermano o con tu hermana en la fe. ¿Para qué? Para que te apoyen en oración. Estoy luchando con esta situación, no puedo. Ayúdame. La comunidad, o sea, la iglesia es clave para mantenernos firmes en nuestra libertad. ¿Por qué? Porque es que el Señor está en medio de ellos, dice. ¿Qué dice Mateo 18:20? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Amén. ¿Está donde dice? En medio de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos al punto número 4. Permanece en la palabra y en la oración. Es importante, pero también en la guianza de su espíritu, porque si no, no vas a poder, ni yo ni tú podemos entender la escritura. Y no podemos hacer una oración como esa se nos está enseñando, ¿no? Orar. Por eso son las oraciones del sábado, para que oremos conforme al Espíritu, que oremos conforme a la Escritura. Tu palabra dice esto, Señor, y yo creo en esa promesa, Señor. Tu palabra dice hoy que dos o tres están en mi nombre y tú estás ahí. Yo creo que tú estás ahí y que esta ansiedad la pongo en tus manos porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de mí. ¿Qué dice Colosenses 4:2 al 3, amor? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, pero tenemos que estar, ¿qué dice? En oración, ¿cómo? Orando, perseverando, siempre, o sea, velando, Con acción de estudiando, gracias. dándole gracias. ¿Para qué? Luego decimos, Señor, abre puertas y no oramos, no vamos a la iglesia, no estudiamos. Señor, dame puertas, abre puertas para que me den trabajo, abre puertas para esto, abre. Pero no haces nada, no oras, no tienes comunión con Dios. Estás atado en ese yugo de esclavitud. Esta libertad nos llama a vivir por el Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice y nos instruye, dice,
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sometete a Dios. Para que tú ya no satisfagas esos deseos que te pueden alejar, ¿verdad? Entonces, la vida en el espíritu es la clave para experimentar la plenitud de la libertad que Cristo nos brinda. Al dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, encontramos una vida abundante y llena de propósito, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:14? ¿No? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si tú te guías por la carne, analízate. Si eres constante, analízate, arrepiéntete y vuelve a los brazos del Señor, para que tú puedas ser guiado por su Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu de Dios, no por la carne, es por su Espíritu. Vamos al punto número 5. Estudia la Biblia. Dedica tiempo a leer y a estudiar la Escritura. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15, amor? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. O sea, esfuérzate. ¿Cómo te vas a presentar a Dios aprobado si no te esfuerzas en ser santo, en agradarlo, en dejar ese viejo hombre? Dice, procura dejar todo y presentarte aprobado delante de mí. Dice, como alguien, dice como obrero, estoy parafraseando, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Híjole, ¿qué me irá a decir el Señor? Yo acabo de hacer esto, sé que no le agrada. Dice, y usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes cómo se puede usar bien la palabra de Dios? En tu vida diaria, en tu testimonio. Cuando la gente empieza a decir, está siendo transformado. Porque puedes usar la palabra a tu manera, pero la mejor manera de testificar la palabra de Dios y usarla bien en nuestra vida es de verdad, dice la palabra de verdad, es que vean la verdad de Cristo en tu vida y en la mía. Que vean un cambio diferente. Concluyo con esto. La libertad que Cristo nos dio a ti y a mí es una de las bendiciones más grandes que podemos experimentar todos los creyentes. Y eso nos permite, ¿cómo? Vivir sin miedo, nos permite vivir sin condenación y estar en una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo, más libre. Al permanecer firmes en esta libertad, no solo glorificamos a Dios, sino que también vivimos en la plenitud de su propósito para tu vida y la mía y para todo aquel que quiera ser libre en la plenitud de Cristo. Amén. Espero haya sido de bendición este devocional y que pues pongamos por obra, ¿verdad?, lo que hoy el Señor nos enseñó y gracias por permitirnos entrar en sus casas. Amén. Amén. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Amén. Sí, tía. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque, ay, Señor, tu fidelidad es grandiosa, bendito Padre. Gracias por esta hermosa tarde que nos permites reunirnos, Señor, escudriñar tu bendita palabra, Señor. Hoy, bendito Padre, nos has hablado fuertemente, bendito Padre. Nos exhorta, Señor, a hacer de una sola pieza, bendito Dios, a deshacernos de todo aquello, de todos aquellos lazos, Señor, de todo aquel yugo, Señor, que nos detiene a avanzar, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que yendo al trono de tu gracia, Señor, encontraremos oportuno socorro, bendito Padre. De nadie más nos podemos amparar si no es de ti, bendito Señor. Solamente contigo, Señor, solamente de tu mano, bendito Dios, podremos seguir avanzando, Señor, podemos seguir creciendo, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta tarde, en nuestras vidas, Señor, porque nos vamos bendecidos, Señor, con esta palabra, Señor, con este estudio, bendito Dios. Te doy gracias, Señor,
por la vida de mi tío Gus, por la vida de mi tía Delphi, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Síguelos levantando en su ministerio, bendito Dios, y que ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos, Señor, alrededor de su preciosa familia, Señor. Los amamos, Señor, y los bendecimos, bendito Dios. Gracias por cada uno de los hermanitos que tuvo a bien conectarse en esta tarde, Señor, y a cada persona, Señor, que llegará este mensaje, Señor. Sé que será de bendición, Señor. Que lo tome, Señor, y como tú lo dijiste, Señor, que lo pongan por obra, bendito Dios. Gracias, Señor, te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues bonita tarde, Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Gracias. Bye. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Dios, Bendiciones.